vamos para el cielo. Que el Señor de Padre bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Me alegro mucho de estar acá en la casa del Señor y de estar junto a ustedes también aquí en la casa del Señor. Vamos a buscar de inmediato la palabra del Señor en segunda de Samuel, el capítulo 12. Bueno, mientras estábamos en el culto, yo estaba preocupado por mi hermano Héctor, mi hermana Dina, mi hermano Andrés, su esposa también, porque justo un problema en el Queulat y ellos iban de viaje, pero ya pasaron y ya llegaron, así que gracias a Dios que están en su casa bien, ahora están allá y los hermanos de la Junta lo anhelan que llegaran también porque allá son poquitos, entonces 4 que se vayan del culto de la mitad de la iglesia, así que ya se juntó la gente y se han reunido ahora a ese culto. Así que bueno, hermanos, ya el Señor va ayudándonos y el rebaño está cada uno a su lado. Amén. Así que ya uno estaba tranquilo también. De anoche, la preocupación de que todo esté en orden, ¿cierto? Yo sé que todos son grandes, hermanos, pero el Señor pone una responsabilidad en uno igual que si algo les pasa, uno tiene el temor del Señor. Así que gracias a Dios todo está en orden ahora. Amén. Pónganse en pie, hermano, cuando ya lo hayan encontrado. En segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel está fuera de primera a segunda. Pues el rey. Segunda de Samuel 12. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Amén. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Amén. Señor, en esta hora te rogamos por tu palabra y por cada uno de nosotros en este día, Señor. Te rogamos misericordia, Señor Jesús, que tú nos ayudes y podamos comprender por medio de tu palabra lo que ella tiene para nosotros, Señor Jesús. Rogamos, Señor, por cada corazón, por cada uno de los que estamos en este día también, Señor. Tenga usted misericordia, Señor amado. Ayúdanos, Señor, cada día a ser buenos hijos y a entender también tu palabra, que es viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Rogamos por tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento. Natán, profeta del Señor, en el tiempo de David, cuando ya Saúl había muerto, el profeta también Samuel ya no estaba en el trabajo, sino Natán había sido encomendado por el Señor a traer una profecía a David. Ahora, usted dirá que esto es muy sencillo, pero esta es una de las parábolas más importantes del reconocimiento que el Señor hace a su siervo David, porque David, aunque conocía la palabra del Señor, él era un conocedor del Antiguo Testamento, sabía lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, él tenía conocimiento pleno de Dios y tenía un contacto directamente con Dios, no quería reconocer su falta, tampoco su pecado. Ahora, yo hoy día no quiero hablar de nadie en particular y siempre les comento, yo predico en general, porque si a alguno le toca a su corazón, que el Señor le habla, no yo. Amén. Porque en semana han dicho, pastor, usted me habló a mí. No, yo no soy, hermano, yo le hablo en general a todos, pareja. Sí. Nunca me he dedicado a hablar la vida de nadie, tampoco sé de nada, así que en general, para que lo vean. Entonces, cuando estaba, esto es un paréntesis, pero cuando estaban acá,
Natán le enrostra el pecado a David, pero no se lo dice literalmente, para que David, él reconozca su pecado. En muchas ocasiones el Señor va a tomar un instrumento, y el instrumento del Señor es cualquier persona que el Señor pueda hablarnos a través de él para nosotros. Amén. Por ejemplo, el día domingo anterior predicó el hermano Ángel. También el Señor usa como un instrumento para hablar a nuestra vida. Pero el Señor usa los medios que Él quiera para poder hablarnos, porque el Señor dice que Él habita en la alabanza. En muchas ocasiones, cuando usted está cantando una alabanza, la letra llega a su corazón y siente que Dios también le habla a su corazón. Entonces, Dios toma diferentes medios y a veces ejemplos en la vida para hablar a nosotros, a nuestra vida. Entonces, David no reconocía su pecado. Entonces, viene Natán y le habla por parábola. La parábola es un ejemplo de una situación cotidiana. Yo quiero contarle también que a mí me ha sucedido en muchas ocasiones que yo he sentido que el Señor me ha hablado a mi vida, a veces con cosas que hacen los niños, acá en la iglesia o en el comedor. Algunos me conversan y yo cuando me conversan yo lo escucho con mucha atención, porque la inocencia de ellos no hay pecado. Entonces yo lo escucho con atención y lo que me comenta lo guardo para mí. Digo, quizás Dios me habla en este sentido, porque los niños son muy sinceros, ¿se han dado cuenta? Y sobre todo cuando está el pastor no le miente. Entonces uno le escucha y habla cosas y uno queda pensativo y dice, bueno, Dios también. Muchas ocasiones Dios me ha hablado. Y a Natán Dios le trae un mensaje que es muy sencillo, hermano. Le dice, mira, que ahí le habla a David, porque David fue pastor de ovejas antes de ser rey. Él vivía con ovejas. El pastor de ovejas en el tiempo de Israel, en el tiempo de David, no era un pastor que por la tarde iba, la miraba y volvía. El pastor se iba con la oveja a la montaña y dormía junto con la oveja y se quedaba la temporada de pasto con ellos y volvía y cambiaba la temporada y se volvía, como al decir acá en Coyhai, que le llaman la veranada y la invernal. Lo mismo hacía el pueblo judío, cambiaban de lugares por cambiar los pastos para que tuvieran pastos nuevos, la oveja, pero el pastor iba con sus ovejas, iba, dormía, andaba, pasaba ovejas. Es más, David decía, cuando volvía y se sentía un poco enaltecido David, él iba a los campos y se metía donde estaban las ovejas y sentía el olor a oveja y se recordaba de dónde Dios lo había sacado. Para sentir el olor a oveja, hermano, es olor a grasa, a beri, que es un olor a la lana, que el beri se le llama acá, y el olor a orín de la oveja. Si usted alguna vez ha sentido cuando está la oveja es un orín y un olor particular de la lana y el orín, la mezcla. Es un olor que se caracteriza a la oveja. Entonces David volvía al establo, volvía a donde está la oveja para sentir la presencia de a dónde Dios lo había sacado. Porque David era un pastor de oveja, vivía con la oveja, defendía a la oveja, cuando venía el lobo la defendía. Dice, cuando venía el león abría la boca, ¿cierto? Defendía a la oveja David. Pero David, cuando fue rey y todo lo tenía, pecó. Pero él no reconocía su falta. Entonces Natán le dice, mira, hay un rey que dice, hay un hombre pobre y hay un hombre rico. Le explica, y él atento escuchando al profeta. Entonces, el hombre rico tiene ovejas, tiene vacas, está bendecido. Pero le llegó un visitante y para no gastar de lo que tenía, agarra y le quita a su vecino la única ovejita que tenía. Y él la describe. La tomó de pequeña. Era una oveja guacha. Para que usted más o menos lo diga, porque si la tomó pequeña era porque no tenía madre. Dice que la amamantó, la tenía en su seno, si era pequeñita, la tomó en su seno. La describe como una ovejita guacha. La tomaba en su seno, le daba de comer, la crió junto a sus hijos y la amaba como una hija porque la crió. Cuando alguien cría un animalito, después es difícil que se les haga, a no ser que lo deje para comer. Pues yo en mi caso igual crío animalito para comer, pero no lo guacho. Pero el que lo guacha se encariña con su animal. Entonces dice, se encariñó con el animalito de tal manera que lo cuidaba como una hija, esa ovejita. Era la única que tenía, era pobre, no tenía más riqueza que su ovejita. Y va el rico y le quita la oveja al que no tenía nada. Cuando se la quita, dice David se enfureció y se dice que enardeció su sangre, le dio calor.
se puso rojo así. Póngase. Cuando dice la Biblia se ennegreció su sangre, es decir, se puso rojo, hermano. Se puso rojo y se enojó. Y dice, él no merece más que la muerte, el que hizo eso. Después más abajo dice, tiene que pagarle 4 veces el daño que le ha hecho. O sea, de la oveja que le quitó tiene que darle 4 ovejas. Y aún así merece la muerte. Y Natán lo honró, dice, ese eres tú. No te olvidaste y no te acordaste, si sigue el versículo abajo, de a dónde yo te saqué. Porque desea lo que tiene tu hermano. Porque eso es lo que hizo David, deseó la bendición de su hermano. Y dice, yo te saqué y te puse por rey. Cuando Saúl te quería matar, yo te libré de la muerte. Ese era Dios. Así hizo Dios con nosotros. Dios nos sacó desde abajo. Él nos libró de la muerte. Yo te puse por sacerdote y por rey, le decía David. Yo te he dado todo lo que tienes, te di ese castillo que tiene. Le hablaba de su casa, era un castillo literal, porque David tenía un castillo. No te di una esposa, te di la que tú quisieras. Porque en el tiempo de David era el país en guerra y le dio toda la esposa que él quisiera. Y aún así tomas una que no es tuya. Así es Dios también con nosotros, hermano. Que en muchas ocasiones Dios sabe cuál es nuestro pecado y en muchas ocasiones Dios nos va a enrostrar a nosotros nuestra falta. No literalmente vamos a andar deseándole algo a alguien, pero sí Dios a veces que podemos cometer un pecado contra uno de nuestros hermanos, que a veces es menor que nosotros, que a veces no puede tener conocimiento y pecamos contra él, y Dios nos hace y nos enrostra, hermano, que lo que tenemos hoy es solo por gracia del Señor. Y si algo quisiéramos más todavía, Dios nos puede dar a nosotros. Si algo tú deseas en tu corazón, Dios, aún de todo lo que te ha bendecido, Dios te puede dar más. Si quieres algún don de parte de Dios, Dios te lo da. Si quieres alguna bendición, Dios te la va a dar. Si quieres que Dios te prospere, Dios te va a prosperar. Si todo lo que tú hagas y todo lo que tú vives, Dios te lo va a dar. Solamente es que nosotros vayamos delante de Dios y le contemos a Dios cuáles son nuestras fallas, cuál es nuestro pecado, porque, hermano, Dios lo sabe muy bien. Y Dios nos enrostra a veces nuestro pecado en diferentes circunstancias y nos muestra cuáles son nuestras fallas. ¿Por qué Dios hace eso con nosotros, hermano? Porque Dios quiere que nosotros andemos bien, andemos en santidad. Porque Dios sabe, hermano querido, y yo digo con todo mi corazón, Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que pecamos en muchas ocasiones, pero Dios desea de todo que nosotros vayamos delante de Él y mostremos nuestra falta. Porque si a veces nosotros ocultamos nuestra falta, creemos que Dios no la sabe. Pero a veces esconderlo cuando a mí me gusta jugar con los chicos que son más chiquititos, sí, le hago así mismo. Aquí está, aquí no está. Y a veces creemos que con Dios es igual, hermano. A veces decimos, Señor, aquí no estoy. Ahora aquí estoy. Lo están grabando, lo dicen. Acá estoy, acá no estoy. Como los niños. Y a veces nos escondemos de la presencia del Señor tapándonos solo la cara. Decimos, acá no estoy. Y Dios está viendo nuestro pecado. Dios está viendo nuestro pecado. Y a veces queremos confundir y creemos que a Dios le podemos engañar. Y a Dios no se le puede engañar. Dios dice su palabra, Dios no puede ser burlado. A veces nosotros creemos que los cabellos de nuestra cabeza lo sabemos. Dice Dios sabe cuántos pelos la cabeza tenga. Aunque no tenga, pero sabe. Porque a algunos se les está yendo un poco, pero a mí igual un poco. Pero Dios sabe, aunque falten. Dios sabe todo de nosotros. Y su palabra que Él sabe nuestros pensamientos. Aunque todavía no hagamos las cosas, Dios ya lo sabe. Entonces Dios necesita de nosotros que seamos sinceros delante de Él. Y que en nuestro corazón haya descanso. Que haya libertad de nuestra alma y nuestro espíritu. Que nos confesemos delante de Él. Porque ya hoy día no tenemos a Natán, el profeta del Señor, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados.
y para que nosotros nos confesemos nuestro pecado a Jesús. Y dice la palabra de Jesús, tomando nuestro pecado, Él va al Padre y Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y en nosotros hay libertad. Nadie puede perdonar más pecado que Jesús. Dios da la potestad a Jesús para perdón de pecado y Él le da el consuelo. Solamente con decirlo, en Dios tenemos la confianza que Él nos va a perdonar. Cuando confesamos nuestro pecado, dice la palabra del Señor, también Dios da la certeza de la confesión, pero también da la confirmación para que no lo hagamos más. Una vez no aguanta el Señor, dos veces no aguanta, pero el que es repetitivo en el pecado, Dios castiga el pecado. Hermano querido, Dios necesita de nosotros corazones sinceros. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No sé si lo quisieran repetir conmigo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si usted tiene un problema con su hermano, arregle el problema con su hermano. Muchas veces vamos a tener que humillarnos y arreglar nuestro problema aquí, pero la semana que viene vamos a estar tranquilos. El día que viene vamos a estar en paz. Dios va a traer consuelo al corazón. Y si hay que pasar a veces vergüenza, preferible pasar ahora vergüenza que un día ir a la presencia del Señor. Que un día el Señor nos enrostre nuestros pecados. ¿Cierto? Es importante, hermano querido, estar tranquilo delante del Señor. Yo me gocé mucho en estos días también alabando al Señor, pero el Señor también me hablaba a mi corazón y cada día escucho a Natán enrostrando diciendo, mira cuánto nos ha bendecido el Señor, pero es necesario, hermano querido, que le mostremos al Señor cuál es nuestra falta. Quizá hoy día no somos como Natán que anda deseando como otra mujer, ¿no? Pero sí quizás deseáramos algo que no nos pertenece, porque o deseamos el mal a otro que no ha hecho mal, porque dice la palabra del Señor que es mía la venganza, dice la palabra del Señor, pero nosotros ninguno debe desearle el mal a su hermano. Si alguien viene contra ti, dice la palabra del Señor, pídele al Señor que haga dominio, ¿cierto? Mía la venganza, dice el Señor, pero ojalá nosotros, hermanos queridos, digamos, Señor, perdónale sus pecados como también me los perdonaste a mí. Porque cuando viene la ira del Señor, es muy triste, hermano. No hay un cristiano que se pueda alegrar cuando Dios toma su mano. Dice la palabra del Señor, y caerán 1000 y 10.030 más a ti no te tocará. Pero también en Salmo 23 dice, y haré mesa delante de ti. O sea, yo voy a preparar mesa delante de ti. Yo te voy a bendecir, dice la palabra del Señor, haré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, los angustiadores, los que te causan mal, verán tu bendición. Y no es al contrario que tú veas que a tu enemigo le vaya mal. Eso la palabra del Señor en ninguna parte lo dice ni lo desea. Si no dice la palabra del Señor que hay que dejarle al Señor, pero nosotros debemos tener misericordia. El que no hace mal, dejarle al Señor, pero pedirle al Señor que tenga misericordia. Porque si el Señor toma a alguien que no ha hecho daño, y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, yo le he dicho al Señor, tenga misericordia, pero sigue, y cuando Dios pone su mano, nadie se puede contentar cuando Dios pone la mano. Sino todo lo contrario, hay tristeza en el corazón, hay amargura, porque Dios cuando toma también, Dios sacude fuerte, hermano. A los que se burlan de Dios, a los que hacen escarnecedores delante del Señor, a los que conocen a Dios y se burlan, Dios también a veces los remece, porque también son hijos. Pero ninguno de nosotros se puede contentar cuando a un cristiano le va mal. Todo lo contrario, a nosotros hay dolor, hay tristeza. Cuando un hermano se aparta del camino del Señor y por apartarse quizás le puede ir mal, ninguno va a decir, mira que te apartaste, por eso te va mal, Dios te está castigando. No, hermano. Es todo lo contrario, nosotros debemos decir que el Señor te ayude, vamos a orar por ti para que te vuelvas pronto a los caminos del Señor. Te amamos, te queremos, hermano querido, porque te apartaste, no era lo correcto, pero te amamos y seguimos orando por ti para que vuelva al camino del Señor. Nosotros como Natán, hermano querido, debemos orar al Señor y decirle al Señor que enrostre nuestro pecado cuando no lo conozcamos. Porque a veces hay cosas que hemos hecho
y no nos damos cuenta porque David no se daba cuenta del error que estaba haciendo. Pero cuando se dio cuenta, dice la palabra del Señor que lloraba y se tiró al suelo, y está el lamento de David. Lloraba y se tiraba al piso y clamaba y decía: perdóname, Señor, yo era el hombre malo que le quité lo único que tenía a mi hermano. Y lloraba y se inclinaba y se postraba y se olvidaba que era rey, y sus lágrimas corrían. David mostraba la oración de David, no era una oración normal, hermano. David, cuando se notaba su pera, tocaba el suelo, y la punta de sus pies también. Eso quiere decir que David estaba de guata, tirado al suelo, llorando. David no se arrodillaba cuando clamaba, sino iba completamente. Su pera pegaba al suelo, hermanos. Quisiera ponerlo ahora, pero no me ha dolorido. Pero la pera pegaba al suelo, y su punta de sus pies también. Quedaba botado en el suelo, llorando para que Dios tenga misericordia de él. Muchas ocasiones, hermano, vamos a tener que botarnos delante de la presencia para que Dios tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestra falta, para que nosotros también tengamos misericordia de los que nos hacen mal. Y es la única manera que vamos a vivir tranquila y reposadamente. En toda la iglesia pasan situaciones. Pero nosotros acá, gracias a Dios, debemos algo perdonar. Y si hay algo, hermano, perdonémonos. Amémonos, querámonos todavía juntos. Porque Dios eso quiere una iglesia unida. El diablo quiere destruirla, separarla, pero yo he visto una iglesia unida a pesar de nuestras diferencias, porque no podemos ser iguales. Dios necesita que aún nos unamos más. Cuando venga la conferencia, tenemos que estar más unidos que nunca, ser uno, como una masa, como una sola masa. Es que la harina usted la puede separar hasta el grano, pero si le echa el agua, se hace una masa y ya no vuelve a ser más. El trigo se muele y se hace polvo. Ya es difícil de diferenciar, pero si usted mete el polvo al microscopio, el polvo de harina lo puede diferenciar. Pero ya si le echa agua, se hace una masa de una sola cosa. Por eso yo le digo que se haga una sola masa en Cristo. Un solo pan en el Señor. Molido quizá en ocasiones en la iglesia. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar y el Señor va a pasar los jaracas, va a sacar lo malo, pero vamos a tener que pasar el proceso. Pero cuando estamos unidos, pasa el Señor en nosotros, nos volvemos fuertes, hermanos queridos. Y cuando está la masa unida, ¿cierto? Ya no es uno, ya no es mi hermano Ortiz, Vicente Ortiz, sino es la masa. Ya con el hermano Vicente conmigo somos uno los dos. Y así todos somos juntos, uno en Cristo. Pero ya no son dos, somos juntos, somos todos. Y eso quiere Dios de nosotros, hermano. Perdonémonos, amémonos, querámonos. Y Dios va a fortalecer aún más la iglesia de Cristo. Pongamos el pie para orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida y eficaz para nosotros. Tu palabra cubre millares de pecados. Tu palabra, Señor, perdona, así como tú nos perdonas a nosotros, Señor. Perdona nuestra falta. Mira el pecado de David, Señor, tú se lo mostraste, pero a nosotros, Señor, tenemos la oportunidad de ir delante de tu presencia a pedirte perdón. Conoce nuestra falta, conoce nuestra fuerza. Te rogamos, Señor, por la iglesia de Cristo para amarnos, para querernos, Señor amado. Te rogamos en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego en esta hora por la iglesia. Señor, en esta hora quiero pedirte por mis hermanos que no veo, Señor. Hermano Juan Calco, Señor, que estaba enfermito, Señor, hermano Francisco, Señor, también para que lo ampare, lo cuide. A cada uno del que hoy día no veo, Señor, tú sabes qué ha pasado con ellos, hermano, que está marido, su familia. Te ruego por mis hermanos que no veo, Señor. Te ruego por mi hermano Sánchez, por todos, Señor, que no sé qué le pasó, pero tú lo conoces más bien que nadie, Señor. Te ruego en esta hora misericordia para que lo ayude y le dé la oportunidad de estar aquí, Señor amado. Ayúdanos a ser mejores hermanos siempre, fieles delante de ti, y a rogar por nuestros hermanos que no vemos, Señor, a los que se han apartado, para que pronto dé la oportunidad de volver, Señor, a tu casa. Gracias, Señor Jesús. Te entrego tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, querido hermano. Voy a dar